Querido estudiante de Matemática en tu casa, en este video aprenderás a reconocer, evaluar y graficar una función lineal y afín. Empezamos. Conceptos previos. Una función nace de una relación matemática, que es cuando dos conjuntos numéricos interactúan entre sí. Por ejemplo, el primer conjunto se llamará conjunto X y posee todos esos números que pertenecen a él. El segundo conjunto es Y y todos esos valores son los que pertenecen a él. Estos dos conjuntos se van a relacionar bajo una condición matemática. Diremos, por ejemplo, que esta condición dice: los elementos del conjunto X elegirán al resultado de su valor al cuadrado. Entonces, partimos con 2. 2 al cuadrado es 4, así que el valor elegido es 4. Menos 2 al cuadrado también es 4. 5 al cuadrado tiene que elegir a 25. 4 al cuadrado, su resultado es 16. Y 1 al cuadrado, su resultado es 1. Como no está en el conjunto Y, entonces no tiene a quién elegir. Esto es una relación matemática. Entonces, una función es una relación matemática, pero además exige que la condición matemática que se dé siempre obtenga un solo resultado en Y. Veremos en este ejemplo cuál es la función, cuál es la condición matemática que se está entregando. Formalmente siempre se nombra f de x, que estoy diciendo cuál es la condición para los elementos del primer conjunto. Ahora tenemos que buscar cuál es la operación matemática que hace en este caso que 10 elija 150, 20 a 300 y 25 a 375. ¿Qué hubo? Multiplicación, suma, resta. Buscaremos entonces qué operación me sirve en este ejemplo. Para eso rápidamente llegamos a que 10, para obtener 150, podemos multiplicar por 15. 10 por 15, 150. Y esa condición me sirve para todos los demás elementos. 20 por 15, 300. 25 por 15, 375. Así que ya encontré que la condición matemática es f de x igual a 15 por x. En este ejemplo, la condición matemática ya está dada, es decir, ya está expresada en su forma algebraica. Ahora tenemos dos conjuntos infinitos que se están relacionando. Seleccionaremos solamente 3 valores del primer conjunto para ver cuáles son los valores elegidos en el segundo conjunto. Para eso, nos vamos a la condición matemática, a la función, y la función matemática dice: 2 se multiplica con el elemento de x y se le suma 3, y el resultado es el valor elegido. Vemos entonces, partimos con f de 1. Obedecemos lo que dice la condición. 2 por 1 más 3, el resultado es 5. El valor seleccionado entonces es 5. f de 3, reemplazamos en la condición matemática. 2 por 3 más 3. Y el resultado es 9, así que ese es el valor elegido. 7, f de 7, 2 por 7 más 3. Eso es 17, por lo cual ese es el valor elegido. Entonces, la condición matemática de la función me ayuda a obtener el resultado en mi segundo conjunto. Esto se llama formalmente evaluar una función matemática. Tabla de valores para graficar. Toda función puede ser representada a través de un gráfico en el plano cartesiano, donde los valores de x y la función f de x son puntos ubicados en el plano. Estos puntos se unen y forman el gráfico. Veremos cuál es el gráfico que representa esta función. Para esto completaremos la tabla con los valores correspondientes. Tenemos algunos valores de x y queremos saber cuáles son sus valores en y. Recordemos que la función f de x puede ser representada en forma resumida a través de una variable y utilizaremos la letra y. Entonces, para saber cuál es el valor en y, dado el valor en x, reemplazamos en la función. Cuando x vale menos 3, reemplazamos.
multiplicamos 2 por menos 3 más 3, lo que es 2 por 3, 6, más por menos menos. Nos queda menos 6 más 3, y eso es igual a menos 3. Cuando x es igual a menos 3, y es igual a menos 3 también. Ubicamos el punto menos 3 en el plano cartesiano. Cuando x vale menos 2, reemplazamos 2 por menos 2 más 3. 2 por 2, 4, más por menos menos. Nos queda menos 4 más 3, y eso es igual a menos 1. Cuando x vale menos 2, y vale menos 1. Ubicamos el punto en el plano cartesiano. X menos 2 y menos 1. Ahora, cuando x vale menos 1, reemplazamos 2 por menos 1 más 3. 2 por 1, 2, más por menos menos. Menos 2 más 3 es igual a 1. Cuando x vale menos 1 y vale 1. Ubicamos el punto en el plano. Para x igual a 0, reemplazamos 2 por 0 más 3. 2 por 0, 0. Nos queda 0 más 3, y eso es igual a 3. Cuando x es 0 y es igual a 3. Ubicamos el punto en el plano cartesiano. Para x igual a 1, 2 por 1 más 3. 2 por 1 es 2. Nos queda 2 más 3, que es igual a 5. Cuando x es igual a 1 y es igual a 5. Unimos los puntos y vemos que se forma una línea recta. Esta función es representada a través de una recta. Este tipo de función es conocida como función afín. Forma algebraica de una función afín. Toda función afín tiene la forma algebraica ax más b, donde a y b son números que pertenecen al conjunto de los números reales. Por ejemplo, acá vemos distintas formas algebraicas de una función afín. Para las variables x y f de x también se pueden utilizar otras letras, como lo vemos a continuación. El gráfico de toda función afín siempre es una recta. Por ejemplo, ejemplo 2. Evaluaremos la función f de x igual a 3x. Es decir, tenemos dos conjuntos infinitos que se están relacionando. Para algunos elementos del primer conjunto, x, veremos cuáles son los valores elegidos en el segundo conjunto, en el conjunto f de x. Para eso debemos reemplazar en la función, dada la condición 3 por x. Reemplazamos cuando x vale 1. F de 1 es 3 por 1, y 3 por 1 es 3. Cuando x vale 1, f de 1 es 3. Cuando x vale 3, reemplazamos en la función f de 3 igual a 3 por 3, y 3 por 3 es 9. Así que cuando x vale 3, f de x es igual a 9. Cuando x es igual a 4, reemplazamos en la función f de 4 igual a 3 por 4, y 3 por 4 es 12. Cuando x vale 4, f de x es igual a 12. Tabla de valores para graficar. Graficaremos la función f de x igual a 3x. Ubicaremos los puntos y veremos cuál es el gráfico que representa esta función. Para esto debemos completar la información de la tabla. Reemplazamos cuando x vale menos 2. Cuando x vale menos 2, calculamos 3 por menos 2 es igual a menos 6. Cuando x vale menos 2, y es igual a menos 6. Ubicamos el punto en el plano cartesiano. X menos 2
y menos 6. Cuando x es igual a menos 1, reemplazamos f de menos 1 igual a 3 por menos 1. Y 3 por menos 1 es menos 3. Cuando x es igual a menos 1 y es igual a menos 3, ubicamos el punto en el plano cartesiano. Ahora, cuando x es igual a 0, reemplazamos en la función f de 0 es igual a 3 por 0 y eso es 0. Cuando x es igual a 0 y también es 0. Para x igual a 1, reemplazamos en la función 3 por 1 es igual a 3. Cuando x es igual a 1 y es igual a 3, ubicamos el punto en el plano cartesiano. Para x2, reemplazamos 3 por 2 es igual a 6. Cuando x es igual a 2 y es igual a 6, ubicamos el punto en el plano cartesiano. Luego unimos todos los puntos y se forma como gráfico una recta. Este tipo de función es conocida como función lineal. Forma algebraica de una función lineal. Toda función lineal es expresada como ax, donde a es un número que pertenece al conjunto de los números reales. Por ejemplo, acá vemos distintos ejemplos de funciones lineales. Recordemos que para f de x y x podemos utilizar otras variables también, como lo vemos a continuación. El gráfico de toda función lineal siempre es una recta, pero una recta que intersecta el plano en el punto 0,0. Por ejemplo, características especiales de un gráfico. Toda función afín se puede graficar rápidamente conociendo los valores de a y b. B representa el coeficiente de posición, el punto donde la recta intersecta al eje Y. Este punto tiene la característica de 0, b, es decir, cuando x es igual a 0 y es igual a b. Por otro lado, el valor a representa si la recta es de forma creciente o decreciente. Cuando a es positivo, la recta es creciente. Cuando a es negativo, la recta es decreciente. Veremos un ejemplo. Graficaremos rápidamente la función f de x igual a 3x más 6, lo que es lo mismo que y igual a 3x más 6. Para graficar, primero ubicaremos el punto donde se intersecta el eje Y. El eje Y es representado con el punto 0, b, pero b en este caso vale 6. Entonces el punto sería 0,6, cuando x es 0 y es 6. Ubicamos el punto en el plano cartesiano. Ahora miraremos el valor a, que es representado con el valor numérico 3. 3 es una cifra positiva, por lo cual el gráfico es de forma creciente. Para ser más específico de cómo será la recta, podemos también ver el punto de intersección en el eje X y así definir con mayor detalle el gráfico de la función. Entonces, cuando y es 0, ¿cuánto vale x? Reemplazamos y 0. Nos quedaría 0 igual a 3x más 6. Esto se transforma en una ecuación. La vamos a resolver. El más 6 que está sumando lo enviaremos al otro lado de la igualdad restando, quedando menos 6 igual a 3x. El 3 que está multiplicando lo enviaremos a dividir, quedando menos 6 dividido en 3 igual a x. Menos 6 dividido en 3 es igual a menos 2. X es igual a menos 2. Cuando y es 0, x es igual a menos 2.
Ubicamos el punto en el plano cartesiano. Y ahora podemos graficar. El gráfico de la función lineal pasa por el punto 0,0 y es el punto de intersección del eje X y del eje Y. Por ejemplo, graficaremos la función lineal y igual a menos 4x. El punto de intersección del eje X y del eje Y es el punto 0,0. Ahora solo miraremos el valor de A, que en este caso es representado con el número menos 4. Como es un valor negativo, la función tiene un gráfico decreciente. Es decir, será de la siguiente manera. Y ya con esto tenemos una idea rápida del gráfico de esta función. Te invitamos a seguir aprendiendo con nosotros.